Lo que está ocurriendo en Shanghái, China, es terrible. Y ahí yo me pregunto, ¿cometimos algún error? ¿La información oficial de China sobre la pandemia es confiable? ¿Hay alguna nueva cepa del coronavirus más peligrosa que aún no fue oficialmente anunciada y que está causando todo este caos? Lo que nosotros vemos todos los días es aumento de infecciones, muertes, internaciones, caos en China. Por un lado, hay expertos que creen que la pandemia y la emergencia sanitaria está terminando y que estamos comenzando una nueva era de normalidad. Por otro lado, otros científicos creen que debemos alarmarnos, que la pandemia no terminó y que cosas graves están por venir. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la verdad? Hola a todos, soy el Dr. Beller y te aviso que lo que te voy a contar a continuación puede parecer chocante, pero es real, está ocurriendo. En China se están reportando oficialmente más de 20.000 nuevos casos por día, pero se estima que el número real es mucho mayor. El que testa positivo es obligado a hacer cuarentena en hospitales, centros de confinamientos, campamentos de cuarentenas, hoteles, incluso están utilizando escuelas para que las personas puedan aislarse. Se está separando a niños pequeños, a bebés infectados de sus padres. Se está obligando a hacer confinamiento y cuarentena, muchas veces utilizando ayuda de la fuerza militar. Ahora, no todas son malas noticias. Yo te quiero tranquilizar y contar realmente lo que está ocurriendo con datos actuales. Aumento descontrolado de los casos y las infecciones en China, en Shanghái. ¿Qué hay por detrás de esos títulos? En realidad lo que ocurre es que se está testando a todo el mundo en China. Se realizan millones de hisopados por día. Y como actualmente está circulando una variante muy contagiosa, quizás el virus más contagioso que la humanidad conoció, es normal que si se testa a más personas, se detecten más casos. Al hacer pruebas masivas obligatorias en toda la población, se hacen más diagnósticos. Y todos entran dentro de la misma bolsa, independientemente si se trata de una infección asintomática, leve, grave. Todos deben internarse para realizar aislamiento. Lo que les quiero decir es que no debemos alarmarnos por la cantidad de casos que están ocurriendo en China actualmente. Si testamos de esa forma en cualquier país de Latinoamérica, los casos serían incluso mayores, mucho mayores. Los casos reales en China no son desproporcionadamente mayor que en otros países del mundo. Surge una nueva cepa en China más peligrosa. Van a leer y escuchar mucho esto, tengan cuidado, porque lo peligroso acá es malinterpretar las cosas y estresarse sin motivos. Esto no es así, no surgió ninguna nueva cepa. Es más, desde que surgió el SARS-CoV-2 en China, no surgió ninguna otra nueva cepa. Lo que sí surgió son nuevas variantes, una palabra que se utiliza mucho como sinónimo de cepa, pero son totalmente diferentes. Y con esto yo te quiero tranquilizar. Porque si decimos nueva cepa, nos estamos refiriendo a un virus totalmente distinto y te lo voy a mostrar. Para que quede bien claro, el SARS-CoV-1 es una cepa del coronavirus que surgió en China en el 2002. El MERS es otra cepa del coronavirus, surgió en Medio Oriente en el 2012. El SARS-CoV-2 es otra cepa del coronavirus, la que está causando la COVID-19, y surgió en China en el 2019. Y este mutó varias veces, dando origen a otras variantes: alfa, beta, gamma, delta, omicron. A su vez, omicron continuó mutando aún más y dio origen a subvariantes: BA1, BA2 y muchas otras. Actualmente, la variante dominante en todo el mundo es BA2, que es de Omicron. Y esta también es la variante dominante en China. Es decir, no surgió ninguna nueva cepa, es la misma que está en todo el mundo. Si tuviste COVID recientemente, seguro tuviste síntomas leves o quizás tuviste una infección asintomática y ni siquiera te diste cuenta. Es esto lo que está ocurriendo en China actualmente, con la diferencia que todo el mundo que testa positivo tiene que hacer confinamiento obligatorio. Entonces, no se alarmen por escuchar que en China están aumentando las internaciones, que surgió una nueva cepa. Es información tergiversada. En ese país, internarse por COVID no quiere decir estar grave. Aumentan las muertes en Shanghái. Bueno, esto que está acá lo tenemos que aclarar muy bien. En realidad, está ocurriendo lo mismo que ocurre en toda China.
Aumentaron las muertes, aumentaron las internaciones en comparación con los meses anteriores. Pero ese aumento en el número de muertes no es desproporcional al número total de infecciones que está ocurriendo. Ni siquiera es mayor que en otros países. Lo que ocurre es que está circulando una variante extremadamente contagiosa del coronavirus, al igual que en todo el mundo. Y de tanto que este virus contagia e infecta a las personas, algunos de ellos se van a morir tristemente. Las personas que se están muriendo actualmente en Shanghái, en China, son aquellos que no están vacunados y la edad oscila entre 60 y 101 años. Esto según datos oficiales del país. Shanghái, con más de 25 millones de habitantes, prácticamente todos ellos en confinamiento, registró cerca de 3 muertes en más de 73.000 infectados en los últimos días. Estas cifras varían dependiendo de dónde ustedes lo lean. No sabemos cuál es el número real. Lo que sí sabemos es que son pocos casos. Estas 3 primeras muertes que ocurrieron se dio en personas de 89 a 91 años y ninguna de ellas estaba vacunada. Después se reportaron 7 muertes más entre los 60 y los 101 años, ninguna de ellas vacunadas. Por lo menos, esto es lo que se dice oficialmente. Lo que les digo es que los títulos no deben alarmarlos. La mayoría de los casos actualmente en China, al igual que en el resto del mundo, son infecciones asintomáticas o leves, principalmente en las personas vacunadas con 3 dosis. ¿Y por qué se está viviendo todo este caos? Lo que ocurre es que en este país no se acepta ningún caso de COVID-19. Todos los recursos están puestos para que no haya directamente infecciones. Una política o una estrategia llamada COVID-0, la cual puede ser muy peligrosa como te voy a contar ahora. El umbral para disparar las alarmas es un caso, por más que sea asintomático. No puede haber contagios y esto lleva a que se decrete confinamientos extremos. Se les prohíbe a los habitantes salir y esto genera, entre otras cosas, hambre, estrés, desesperación, enojo. Se les separa a los niños y a los bebés infectados de sus padres. Se utiliza muchas veces la fuerza militar para obligar a hacer el confinamiento. Yo no me quiero ni imaginar lo que pueden estar sintiendo estas personas en este momento. ¿Y cuál es el peligro de la estrategia COVID-0? Lo que ocurre es que el coronavirus no se va a ir nunca del planeta. Debemos aprender a coexistir, a convivir con él. Este virus va a continuar siempre mutando, cambiando, adaptándose a nosotros. Va a quedar endémico en todo el planeta. Especialistas sostienen que esto no permite que la población adquiera inmunidad natural. Las vacunas son importantísimas y se sabe que las personas que tienen 3 dosis, cuando adquieren una infección, dan un estímulo adicional a su sistema inmunológico. Es decir, los vacunados con 3 dosis no están solamente protegidos, sino que cuando se infectan, su sistema inmune, sus defensas, quedan aún mayores. Algunos expertos creen que el confinamiento extremo no ayuda a combatir la pandemia, sino que genera más caos y catástrofes. La gente está cansada y con problemas de salud mental, y acá me encantaría conocer tu comentario y tu opinión al respecto. Por favor, escribe allí abajo. Si contamos los casos reportados oficialmente, incluyendo los asintomáticos, la letalidad actual en China por coronavirus oscila entre 0,01 y 0,03%. Si tomamos solamente los casos sintomáticos oficialmente reportados, según la OMS en la última semana, ocurrieron 28.000 infecciones al menos, con 405 muertes. Esto da una letalidad aproximada de 1,4%. La cual no es diferente a la letalidad reportada en el resto del mundo. En China hay más de 373 millones de personas en confinamiento, las cuales la mayoría de ellas se testa casi diariamente. Además, las personas que se infectan una vez pueden reinfectarse, es decir, no se puede mantener en confinamiento de por vida a las personas. El mensaje más importante de este video es: no te desesperes, busca información confiable en internet. No te quedes solamente con los títulos. Es más, no te quedes solamente con lo que te decimos en este canal. Infórmate por vos mismos, pero tené cuidado de dónde lees y de dónde escuchás esta información. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Déjame tu comentario de qué pensás al asunto o qué video querés que hagamos. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Esto nos ayuda mucho a seguir creciendo. Chau, chau.